Hola con todos, mi nombre es Diego y aquí estamos otra vez para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Este es un estudio basado en el libro El Gran Panorama Divino del autor, Von Roberts. El día de hoy veremos la primera parte de la lección titulada El Reino Perdido. Hasta la lección anterior hemos hablado que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene un tema principal. Este es el plan de salvación que Dios tiene a través de su Hijo Jesucristo. Este plan de salvación es el de restablecer la perfecta relación entre Dios y el hombre que existió en el paraíso. En otras palabras, sería volver a la vida perfecta, disfrutar del descanso de Dios. Esto significa que el plan de Dios es el de deshacer las consecuencias del pecado en la creación. El día de hoy, en nuestra lección El Reino Perdido, veremos qué fue lo que pasó con el reino de Dios a causa del pecado de Adán y Eva. Así que empecemos. Después que Dios puso a Adán y a Eva en el jardín, Dios les dio un mandato, el de no comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Es en ese momento que Génesis 3 introduce a un personaje, la serpiente. Pero no cualquier serpiente, sino una serpiente que habla. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, identifica a la serpiente como Satanás. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Satanás? La palabra Satanás significa, entre otras cosas, acusador o adversario. La Biblia enseña que Satanás es un ángel que se rebeló contra Dios. Esto podemos ver en libros como Judas capítulo 6 y Segunda de Pedro 2:4, donde se habla claramente que hubieron ángeles que pecaron, que no mantuvieron su posición de autoridad y por lo tanto Dios los tiene reservados para el día del juicio. Aunque no se especifica cuál es la posición de autoridad que los ángeles no mantuvieron, lo que es claro es que estos ángeles pecaron y que por esta razón fueron removidos de la presencia de Dios. Ahora, en cuanto a nuestro relato de Génesis, hemos visto que Dios creó todo y que todo lo que creó fue bueno. Esto incluye el mundo angelical. Por lo tanto, la rebelión de los ángeles debió haber pasado entre los capítulos 1 al 3 de Génesis. Aunque Génesis no provee detalle del origen de la caída de Satanás, lo que sí enseña es que Satanás es tan solo un ser creado, puesto que en los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis afirman que Dios fue el único ser que existió antes del principio de la creación y que es Él quien creó todas las cosas. Nuevamente, aunque Génesis no detalla la creación de los ángeles, otras partes de la Biblia sí lo enseñan. Este es el caso de Salmo 148, versículos del 2 al 5, donde dicen, o en realidad están llamando a los ángeles y a las luces celestiales a alabar a Dios. El salmista dice que ellos alaben al Señor, porque Él ordenó que ellos fueron creados. En el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, el capítulo 1:16, vemos que en realidad es el Hijo, es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien creó los ángeles, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles. Por lo tanto, como seres creados, los ángeles, incluidos Satanás, no tienen los mismos atributos que Dios. En otras palabras, ellos son criaturas limitadas. Esto significa que los ángeles no son omnipresentes, es decir, que no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo. También significa que los ángeles no son omniscientes. Ellos no saben todas las cosas, lo que sí lo hace Dios. Ni tampoco los ángeles son omnipotentes, es decir, que ellos no pueden hacer todas las cosas. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que la Biblia no enseña, no presenta una lucha eterna equilibrada entre el bien y el mal, como lo presenta la ciencia ficción y ciertas filosofías orientales. Y la razón es que Satanás no es otro Dios igualmente poderoso al Señor, no es otro Dios igualmente poderoso a Yahweh, como lo enseñan los mormones. Este no es el testimonio de la Biblia, sino que la Biblia categóricamente enseña que Satanás es tan solo un ser creado, que no es todopoderoso y que ya está vencido y que por ende está destinado al juicio eterno.
Ahora que hemos hablado un poquito acerca de la identidad de Satanás, vamos a ver su impacto en el reino de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1, presenta que Satanás tentó a Adán y a Eva a rebelarse contra Dios. Él comienza primeramente con distorsionar la palabra de Dios para hacerla más difícil de cumplir. Y en realidad la hace parecer, en vez de ser una ley amorosa, la hace parecer como si fuese una ley mala. Satanás dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahora, si prestamos atención estas palabras de Satanás con las palabras de Dios, nos vamos a dar cuenta cuál es el problema. Génesis 2, versículos 16 al 17, se encuentra el mandato de Dios dado a Adán y a Eva. Dice, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Con esto podemos ver que Satanás distorsionó la verdad de Dios, haciéndola parecer más difícil de cumplir. Ahora, y no contento con esto, Satanás empieza incluso a cuestionar las palabras de Dios. Él dice, no, no es cierto que van a morir. Dios sabe que cuando coman de ese árbol llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Con todo esto podemos ver que Satanás es un engañador. Está engañando a Adán y a Eva, está distorsionando las palabras mismas de Dios. Y sabemos por el relato de Génesis que lamentable Adán y Eva ambos se dejaron engañar por Satanás y decidieron escuchar las palabras de Satanás antes que escuchar las palabras de Dios y por lo tanto terminaron desobedeciendo a Dios. Pero, ¿por qué este acto de desobediencia es tan malo? ¿Acaso nosotros no hemos desobedecido a nuestros padres o a las autoridades y sin embargo no hemos sido condenados a muerte? ¿Por qué esta ligera desobediencia que fue impulsada por un deseo de conocer el bien y el mal es presentado como algo tan malo en Génesis? La respuesta es traición. Dios, como el creador, es el rey del universo. Él es el único que tiene el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue tan solo que ellos conocieron el bien y el mal, como Satanás les había dicho, sino que ellos empezaron a decidir por sí mismos el bien y el mal. Entonces ellos decidieron al final que comer el árbol del fruto era lo bueno y que obedecer las palabras de Dios era lo malo. Desde entonces, este patrón se ve claramente en el relato de la Biblia y en nosotros mismos. Nosotros queremos decidir lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida, aparte de la ley de Dios. Y sin duda, esto tiene consecuencias. En el paraíso, el pecado de Adán y Eva significó la ruptura del reino de Dios. Esa vida ideal, perfecta, desapareció. El hombre fue expulsado de la presencia de Dios, fue expulsado de ese lugar donde vivía disfrutando del descanso de Dios. Las consecuencias del pecado fueron profundas para Adán y Eva y para el resto de la humanidad. Y esto lo podemos o lo vamos a ver en la próxima lección. Mi nombre es Diego Herrera y les agradezco por su compañía. Y les invito a que lo sigan haciendo en la próxima lección para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Gracias.